Bueno, segundo bloque del programa, señores de las redes, lo tenemos acá al Rolling Stone de la economía, Javier Milei. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Raúl? Oíme, empecemos por una parte, anulamos el Banco Central. Ah, creí que me ibas a preguntar de cuando era cantante de una banda de rock and roll que se llamaba Everest y hacíamos música de los Rolling Stones. Te vi a vos con la fotito de cuando cantabas. Pero no, te iba a decir, con respecto a lo que vos planteabas de explotar el Banco Central. La gente dice, Milei dice eso y qué interesante. ¿Y con qué moneda me muevo? Explícales. Bueno, la propuesta tiene dos partes. Sí. Una es una reforma financiera y después eliminar el Banco Central. En síntesis, ¿cómo lo haces? Bueno, primero ir a una banca Simon, porque en realidad, en rigor, los bancos centrales existen para hacer la función de prestamista de última instancia. Es decir, en caso de que, como vos trabajás con un sistema de encaje fraccionario, en caso de que tengas una corrida, lo que hace el Banco Central es te da redescuentos contra crédito que vos has dado y en función de eso te asiste. ¿Para qué? Para que vos puedas manejar tu descalce de plazo en la cartera, digamos... Entre lo que tomo y lo que presto. Exactamente. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es evitar la posibilidad de que haya una corrida, porque vos no vas a poder emitir dinero cuando elimines el Banco Central. Entonces, eso se llama Banca Simons. Eso fue creado en la década del 30 en la Universidad de Chicago por 6 académicos de la Universidad de Chicago, que constaba básicamente en separar la banca en dos. Por un lado, lo que se llama el almacén de valor. Sí. Es decir, es como si fuera una caja fuerte o una caja de seguridad. Vos vas, dejás tu dinero ahí. ¿Qué dinero? Bueno, ahora vamos a ver qué dinero. Dale, está bien, Entonces, lo depositas. Vos dejás tu dinero ahí en esa caja de seguridad, pagás un fee anual y vos después, si querés, lo sacás cuando se te da la gana, los vas a visitar, los billetes, los tocás, los olés, te sacás fotos con ellos. Es como si fuera una caja de seguridad. Exactamente, es como una caja de seguridad. Bien. Y lo otro es lo que se llama la banca de inversión. ¿A vos te gusta la tasa de interés? Ok, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Exacto. Sí. Entonces, vos vas a una suerte de fondo de inversión. Entonces, si vos vas a un fondo que invierte mal y quiebra, vos perdés, pero eso no se sociabiliza en el conjunto de los individuos. Perdiste vos que apostaste a eso. Exactamente. Y además, esos instrumentos también se pueden negociar. ¿Ok? Porque vos aún cuando tenés una empresa quebrada, tiene valor. ¿Por qué? Porque vale por la opción real. Sí, tiene un valor residual, pero lo tiene. Exacto. Entonces, pero la pérdida la paga el que tomó el riesgo. Entonces, una vez que pasa eso, vos tenés un sistema anticorridas. Entonces, vos podés eliminar la regulación porque cada banco se va a tener que ocupar de hacer bien los deberes. Porque si le va mal, van a la quiebra, pierden su patrimonio también. Claro. Eso es lo interesante. Es decir, va a haber competencia en el sistema bancario en seria. Exacto, va a ser un sistema de banca libre. Entonces, tampoco necesitas las regulaciones porque vos mismo te vas a cuidar de no enfermarte, por decirlo de alguna manera. Y después declarás la competencia de monedas. Lo que nosotros creemos con Giacomini y con Mariano Fernández es que a la luz de la historia el argentino ya eligió la moneda. El dólar. Es el dólar. Entonces vos vas a tomar los activos que tengas en el Banco Central y lo que vas a hacer es cancelar los pasivos, que son básicamente la base monetaria, hoy serían las LELIQ y los pases. Está bien, pero bueno, fenómeno. Entonces dolarizamos la economía como en Ecuador. No es como en el caso de Ecuador, porque Ecuador sigue teniendo una banca tradicional de encaje fraccionario. De acuerdo. O sea, igual, digamos, si vos te fijás en esos países donde están dolarizados... En los grandes valores estamos dolarizados. Pero tampoco dejan de tener corridas. Yo, digamos, me acuerdo cuando fui a Panamá, les preguntaba y decían, no, desde que dolarizamos no tuvimos más corridas. O sea, igual en el caso argentino, yo de vuelta voy por una banca Simon. ¿Por qué? Porque los políticos argentinos son unos ladrones. Entonces, no descarto que en algún momento le no peguen... sea sutil, ¿eh? No sea sutil. Si tenés que decir que son ladrones, decís. Claro, le pegan una apretada a los bancos para que les presten forzosamente y después no te pagan, te defoltean, entonces vos no tenés con qué devolverle a tus depositantes. Entonces, el sistema tiene que estar absolutamente blindado. Y claramente, aquel que le presta al sector público es probable
que la gente no quiera invertir en esos fondos. Bueno, que se la banquen. Digamos que se... Porque tiene mayor riesgo. Y claro, obvio. Ahora vos, en muchos programas planteás... Está claro que ahí la inflación desaparece. Sí, claro. Absolutamente. Porque, ¿qué es la inflación? La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Eso puede pasar o porque vos subís la oferta monetaria por encima de la demanda, o cae la demanda, o ocurren las dos cosas a la vez. Eso hace que caiga el poder adquisitivo del dinero. Claro. Y eso significa que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Fíjate que además hay una cuestión moral. Y te lo voy a explicar con un ejemplo bien básico. Suponete que nosotros tenemos una economía acá que hacemos todas transacciones en oro. Sí. Y sucede que yo me encuentro con un físico / alquimista que puede falsificar el oro. El oro. Es decir, que convierte el plástico en oro. Digo, sigue siendo plástico, pero nadie se da cuenta. ¿Qué pasa cuando yo genero ese plástico que es oro? Lo tiro a la economía. ¿Qué va a pasar? Baja el oro. Baja el precio del oro. Es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias áureas suben. ¿Ven mangas de brutos? Con Kicillof, Álvarez Agis y todos esos brutos a la cabeza, Banoli, Marcó del Pon, Culfas, todos esos burros. ¿Se dan cuenta que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario? No hay duda. Pero quiero, claro, en el ejemplo te das cuenta que es así. Ahora, ¿el punto cuál es? Que eso generó una redistribución del ingreso Sí, claro. entre los que pusieron oro genuino Y vos. y claro, y el estafador. Es decir, entonces la O pregunta sea, es... el político. Exacto, entonces vos estás a favor de la estafa. No. Es decir, ¿estás a favor en robarle a la gente? Que eso es lo que hace el Banco Central. ¿Y el Banco Central para quién lo hace? Lo hace para los políticos. Claro. ¿Quién es el que gana? El que recibe primero el dinero. ¿Y quién es el primero que recibe el dinero? El político. Es decir, y el último que lo recibe es que el que pierde siempre. ¿Quién es? El pobre. Trabajador. Y fíjate Pobre, esto, sí, el trabajador, exacto. pobre, la clase baja. Exactamente, fíjate esto. El chiste de tener Banco Central a nosotros nos costó carísimo, porque la inflación antes de que existiera el Banco Central, a ver, Argentina nació en 1860, podemos decir. Sí. Bueno, el Banco Central es de 1935. Hasta todo ese periodo la inflación fue 0,9%. Y llegamos a ser el primero del mundo. Y en 35 años fuimos el país más rico 1895, del sí. mundo, la fuente Angus Madison. ¿Sí? Ahora, el Banco Central aparece en 1935. Los primeros 10 años fue mixto. Mitad privada, mitad público. ¿Qué es lo interesante de todo esto? La inflación saltó al 6%. Después lo nacionalizamos. Y tuvimos Banco Central Nacional y Popular. En realidad deberíamos haberlo cerrado en 1975 y no lo cerramos, porque lo creamos por 40 años. En ese periodo, hasta 1991, que fue el repudio de la moneda, la inflación promedio fue 225%. Le quitamos 13,0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Después vino la convertibilidad. Tuvimos 9% de inflación promedio, pero se concentró toda en el primer año y medio. A partir de 1993 fuimos el país con menos inflación del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono asesino. En los primeros 4 años del régimen K, la inflación promedio fue 10, después 20, después 30 y nada. Y ahora estamos a final abierto. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, la realidad... Vayamos a lo que vos escribís. Vayamos a lo que vos escribís. Vos has escrito 4 libros prácticamente con plan económico adaptado de acuerdo a las burradas que hacen los políticos. Exactamente. Mejorándolo y diciendo la salida está por acá. Pero vos en la mayoría de los programas decís que no tenemos salida. No. ¿Y por qué no tenemos salida? Porque la salida que nosotros proponemos es no compatible con los incentivos de la política. La propuesta que, por ejemplo, nosotros en Libertad, Sí. con Giacomini proponemos hacer una reforma del Estado. En esa reforma del Estado proponemos bajar el gasto público 15 puntos, el PBI, el gasto público consolidado, nación, provincia, municipio. Ejemplo, queremos eliminar transferencias discrecionales. Sin desempleo. Exacto, sin echar a nadie. Sin desempleo. Proponemos, por ejemplo, eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia y provincia a municipio. Ah, claro, la guita que usan para tratar de torcer un resultado electoral. Proponemos eliminar la obra pública de Cuajo yendo al sistema de iniciativa privada a la chilena. Imagínate a los chorros de los políticos que no le pasen la guita de la obra pública en esas porosas manos que tienen ellos, que son un colador, o sea, atajan menos que Clemente. ¿Sí? El arquero sin mano Sin vendría manos. a ser. O sea, nosotros también, ¿qué proponemos? Eliminar de cuajo los subsidios económicos
redefiniendo el total de los contratos, o sea, modificando no solo las tarifas, sino el plazo de concesión, el programa de Vos inversiones, hablás la política de lo que da el dividendos. Estado a las distintas empresas para explotar. Exacto. Que muchos de ellos están terminados hace muchos años y que ni se tocaron. Pero viste que ese Es un negocio. pasamano es fantástico. Para el político siempre se le queda algo en el bolso. Entonces, la otra cosa que tenés que hacer inexorablemente, en los 3 primeros puntos que te describí recién, que serían para los 2 primeros años de gobierno, son 10 puntos el PBI, ¿eh? No es un chiste. Y después tenés que hacer la reforma del sistema previsional. El sistema previsional está quebrado. Está quebrado. Sí, tiene 3% de déficit y va camino a mucho más. Mucho más. Entonces, y es explosivo en el tiempo. Vos tenés que hacer varias Claro, cosas. por la longevidad. Claro. Entonces, el primer punto que vos tenés es la fórmula. La fórmula delirante que hizo Cristina Fernández de Kirchner hacía que, aun cuando el salario real bajaba, la fórmula seguía subiendo. Una estupidez, digo, propia de ni un mono haría algo tan así. O sea, porque sería ofender a la capacidad intelectual de un mono. Ahora, este gobierno que se está yendo lo quiso arreglar. Sí, entonces intentó arreglar la fórmula. Pero ¿qué pasa? En lugar de usarlo para recapitalizar el sistema, lo usó para financiar el socialismo cloacal de la Evita Amarilla, que ni así le alcanzó para ganar. No le alcanzó. Eso por un lado. Claro, pero viste, ella tan comprometida socialmente, cuando le tuvo que meter la mano en el bolsillo a los jubilados para gastarla a ella, ahí se acabó el compromiso. El socialismo, se acabó el socialismo. Claro, se acabó el socialismo. Después, es como todo socialista, viste que el socialista No quiere... me toques a mí. El socialismo Claro, quiere todo compartamos lo tuyo. O sea, quiere todo lo tuyo menos tu trabajo. Claro. Viste, porque si hay algo que ellos le tienen alergia es al trabajo y al agua. O sea, ahora, al margen de eso, lamentablemente el sistema está quebrado por la irresponsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner de duplicar la cantidad de jubilados prácticamente, Sí, sí. con jubilados que no hicieron aporte. Siendo un sistema de reparto, lo quebró. Entonces no te queda otra que estirar la edad jubilatoria. No te queda otra. Y como si todo esto fuera porque no te va a alcanzar, vas a tener que bajar el beneficio. Lamentablemente es así. Es decir, hay que explicarle a la sociedad las macanas que se hicieron y hay que arreglarlas. Si no la arreglás de una vez por todas, digo, el problema te va a comer. Claro. Es una bola de nieve. Claro, el problema te va a comer y te va a destrozar el crecimiento. Eso, digamos, y después, como nosotros proponemos la baja de impuestos, 10 puntos del PBI, en 2 etapas de 5, por ejemplo, permitir el ajuste por inflación, eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas, bajar las cargas patronales, sí, todo, bajar ingresos, eliminar ingresos brutos, anticipo de ganancias, bienes Pero, personales. Milei, vos lo que estás diciendo es lo que todos los profesionales estamos pidiendo. O sea, ya tendrías un cúmulo de votación de profesionales que te adoran. Porque no solo hay que decirlo, vos lo escribiste y hiciste cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué no puede generarse una fuerza que luchemos contra esto que estamos todos en contra? Porque hay una cuestión de índole cultural. Para mí, O sea, ¿qué lectura tenés después de esta votación, por ejemplo? Bueno, la sensación que yo tengo es que hay una batalla cultural por dar, donde hay un conjunto de la población que básicamente representa la barbarie. Estamos de acuerdo. Y otra parte de la población que representa la civilización. Hay un nuevo libro de Alberto Venegas Lynch, hijo, sin lugar a dudas, el máximo exponente liberal argentino de toda la historia, por quien tengo una gran admiración, respeto y afecto. Y me tocó comentarlo ese libro, él lo escribió con Gustavo Peretnik, son diálogos. El primer libro que hicieron juntos fue Autopsia al socialismo, les fue también que hicieron El retorno a la barbarie, en se pelearon un poco, porque Gustavo es un liberal clásico y Alberto te diría que es entre minarquista y anarcocapitalista, que él eso lo llama el autogobierno. Exacto. ¿Y qué definen ellos como la barbarie? La barbarie es la idea de la justicia social. La idea de la justicia social, la redistribución del ingreso, porque detrás de esa máscara de la igualdad
se esconden los valores de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, porque en el fondo, digamos, un tipo hiperenvidioso contra el que le va bien, utiliza los mecanismos del Estado para robarle el fruto de su trabajo para vivir él. Es decir, con lo cual la justicia social es injusta y abreva por los peores valores. Está sacándole a otro para vos. Bueno, eso es un robo. Y entonces el otro nunca se va a esforzar. Bueno, a ver... Tenemos un minuto, pero no quiero dejar que me contestes porque sé tu admiración por la persona que dijo en su discurso: nos dejan tierra arrasada. Se llama Axel Kicillof. Axel Kicillof me parece un pésimo economista, ha sido el peor ministro de Economía de la historia argentina, tuvo los mejores términos de intercambio de la historia argentina, 30% arriba de lo que tuvo Perón a la salida de la guerra, tasas de interés nulas en un mundo financieramente integrado. Argentina debería haber crecido en términos per cápita entre 9 y 11%, y durante la gestión de Kicillof cayó 1%, año a año. Por lo tanto, él no está en condiciones de decir semejante barrabasada de nadie, porque además también dejó la deuda del dólar futuro, una economía imposible de funcionar. O sea, con lo cual, la verdad que... ¿De qué se sorprende? Es cierto, digo, que este ha sido un gobierno de inútiles, que ha hecho todo mal, pero justamente, no porque, digamos, hizo cosas muy distintas a las que él hacía. Si este fue un gobierno de keynesianos, es decir, Marcos Peña, cuando tuvo que elegir entre Melconian, que le proponía ajustar, y el chanta de Prat Guy, que le dijo, esto no acá no hay que ajustar, esto hay que gastar. ¿Y qué hizo? Hizo el Fondo de Reparación Histórica. ¿Para qué? Claro, para levantar la propensión marginal a consumir. ¿Y dónde terminamos? En el Fondo Monetario Internacional. Y en la deuda más grande de la historia. Sin lugar a dudas. Gracias, Javier, como siempre, por venir a Economía Ahora. Vos sabés lo que te aprecio y además porque seguís acertando. Qué macana. Seguís acertando. Entonces vamos camino a la peor crisis de la historia argentina. Default con alto riesgo de hiperinflación. Hiperinflación. Gracias como siempre, y un saludo a Diego.